Heredaron apellidos que hacían temblar gobiernos, protegidos por miedo, dinero y silencios que nadie se atrevía a romper. Pero el poder no se hereda como una fortuna, y lo que vino después no fue precisamente un legado dorado. Bienvenido a Mucho Más que Historia, el canal donde revelamos lo que los libros no se atreven a contar. Hoy vamos a mostrarte lo que ocurrió con los hijos de los grandes jefes del crimen, aquellos que nacieron entre lujos y promesas que nadie sabía si eran bendición o condena. 10 historias reales, humanas, brutales. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir a continuación no aparece en ningún documento oficial. Albert Francis, Sonny Capone, el hijo que eligió el silencio. Nació en 1918, cuando su padre era apenas un joven matón en ascenso. Para cuando cumplió 10 años, ya era hijo del hombre más temido de América. Albert Francis Capone, al que todos llamaban Sonny, creció rodeado de lujos, guardaespaldas y secretos que nadie le explicaba del todo. Vivió como un príncipe entre las sombras de Chicago, pero cuando Al Capone fue encarcelado por evasión fiscal y su salud mental se deterioró por la sífilis, todo cambió. La caída fue pública, humillante, y Sonny lo entendió rápido. Llevar el apellido Capone era una maldición. Años después, tomó una decisión radical. Se cambió el nombre a Albert Francis Brown. Se mudó a California, trabajó como vendedor de neumáticos y autos usados. Nunca quiso dar entrevistas, nunca escribió memorias, nunca pidió nada. Aunque podía haber vivido del mito, eligió desaparecer. Murió en 2004, en el anonimato, con pocas pertenencias. Su nieta diría años después: no quería nada que ver con la sangre ni con el dinero. ¿Cómo se explica que el hijo del mafioso más célebre del siglo XX muriera sin fortuna ni fama? Quizás porque su mayor rebeldía no fue contra la ley, sino contra el pasado que intentó dejar atrás. John A. y Victoria Gotti. Cuando la mafia se convirtió en espectáculo. John Gotti fue el último mafioso en caminar como estrella por las calles de Nueva York. Lo llamaban el Don de Teflón, porque nada parecía pegarle. Sonreía ante los tribunales, vestía trajes a medida y hacía de cada aparición un show. Su hijo John A. Gotti heredó más que el nombre. Tras la condena de su padre en 1992, tomó el mando de la familia Gambino, o al menos eso decían los informes del FBI. Lo arrestaron varias veces, lo acusaron de extorsión, lavado de dinero, intento de asesinato, pero nunca lograron una condena firme. Juries colgados, dice en inglés, jurados divididos, procesos estancados. Finalmente, Junior Gotti aseguró que se había retirado del crimen. Pero la verdadera revolución no vino de él, sino de su hermana, Victoria Gotti. En 2004, Victoria convirtió su vida y la de sus hijos en un reality. Growing Up Gotti. Lujo, autos deportivos, fiestas, drama familiar. Todo lo que la mafia había mantenido oculto, ella lo llevó a la televisión. También escribió novelas, columnas de tabloides y se reinventó como celebridad pop. Cuando la mafia se convierte en entretenimiento, ¿estamos hablando de herencia o de parodia? ¿Es el apellido un legado o un guión televisivo? Meyer Lansky II, el nieto que busca un tesoro invisible. Meyer Lansky fue más que un mafioso, fue el contador de toda la mafia, arquitecto de casinos, lavador de fortunas imposibles, cerebro financiero de un imperio que cruzaba continentes. Cuando murió en 1983, el gobierno estadounidense esperaba encontrar cientos de millones de dólares. Encontraron 57,000. Y ahí empezó otra historia, una historia que, décadas después, sigue abierta. Meyer Lansky II, su nieto, nunca aceptó esa versión. Según él, el gobierno se quedó con el dinero y nunca lo devolvió. Lleva años dando entrevistas, intentando recuperar lo que, dice, le corresponde. Incluso impulsó una película para limpiar el nombre de su abuelo y mostrar que no murió en bancarrota, sino despojado. La justicia no le dio la razón, pero tampoco pudo probar lo contrario. ¿Fue Lansky un genio que enterró su fortuna con precisión quirúrgica?
o simplemente un hombre que vio cómo el sistema que ayudó a construir se lo tragaba al final. Su nieto aún busca respuestas, y tal vez más que el dinero, lo que realmente quería es algo más difícil de encontrar, un apellido que no pese como una acusación. Millicent Siegel, la heredera que defendió a Bugsy. Cuando Benjamin Bugsy Siegel fue acribillado en 1947, dejó tras de sí una estela de sangre, traiciones y una ciudad que apenas nacía, Las Vegas. Pero para su hija Millicent no fue solo un gángster brutal, fue su padre, y eso lo cambiaba todo. Durante décadas, Millicent vivió lejos de los focos, no hablaba del pasado, no explicaba las fotos, las sospechas, ni la noche en que su padre fue ejecutado frente a una vitrina en Beverly Hills. Pero en los años 2000 decidió hablar. No para negar que Bugsy había sido violento, sino para reescribir su papel en la historia. Asistía a estrenos, daba charlas, intentó registrar el nombre Bugsy como marca, pero los tribunales no se lo permitieron. Las licencias fracasaron. El apellido, en lugar de rendir frutos, se cerraba como una puerta. Bugsy Siegel murió sin ver su sueño de un imperio de entretenimiento, y su hija murió sin poder reclamar ni una parte de él. A veces, defender un legado es más difícil que crearlo, especialmente cuando ese legado está construido con dinero, pólvora y cadáveres. Anthony C., el hijo fantasma de Frank Costello. Frank Costello fue llamado el primer ministro de Lampa, elegante, influyente, intocable, un mafioso que prefería los pasillos del poder a los callejones oscuros. Oficialmente nunca tuvo hijos, pero en la sombra puede que sí. Décadas después, en 1998, un hombre llamado Anthony C. apareció en Nueva York con una historia que parecía sacada de una novela negra. Aseguraba ser hijo biológico de Frank Costello, fruto de una relación con una mujer de Manhattan en los años 30. Presentó cartas, fotos antiguas, registros bancarios de cuentas sospechosamente generosas. Incluso mencionó fideicomisos secretos que habrían financiado su educación, pero nunca ofreció una prueba de ADN. La historia se diluyó en rumores, notas breves en prensa y el silencio de los archivos. Costello había muerto en 1973, llevándose sus secretos a la tumba. Nadie pudo confirmar ni desmentir del todo la versión de Anthony. Algunos historiadores creen que el hijo existió, que tuvo descendencia, que aún hay ramas del árbol Costello caminando por ahí, con otro apellido, sin herencia. Un hijo sin reconocimiento, un padre con demasiado que perder, y una historia que, a falta de pruebas, se convirtió en una de las leyendas más incómodas de la mafia. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete para no perderte más contenido como este. Salvatore Lucania, el nieto que quiso devolverle el apellido a Lucky Luciano. Charles Lucky Luciano no dejó hijos reconocidos, al menos no en los documentos, pero su vida estuvo repleta de amantes, estadías prolongadas en Sicilia y conexiones tan tensas como los expedientes del FBI. En 2007, un hombre llamado Salvatore Lucania, residente en Nápoles, apareció en escena con una petición insólita. Exigía que se le devolviera legalmente el apellido Lucania, el original de Luciano, antes de convertirse en leyenda. Afirmaba ser su nieto, no por orgullo, sino por honor familiar. El caso llegó a los tribunales italianos. Se revisaron archivos, declaraciones y documentos históricos, pero el juez desestimó la demanda. No había pruebas concluyentes, solo un relato construido sobre fotos borrosas y apellidos compartidos. Sin embargo, en Sicilia y el sur de Italia, el nombre Luciano todavía tiene peso. Algunos familiares lejanos, legales o no, ocupan hoy cargos políticos. Otros, dicen los rumores, aún están vinculados a redes criminales. Con el tiempo, más supuestos descendientes han aparecido, cada uno con una historia diferente. Todos quieren una parte de la leyenda, aunque esa leyenda esté hecha de sangre, exilio y silencio. Tomás Gambino, el millonario que mantuvo las manos limpias. Carlo Gambino fue un jefe distinto. Evitaba la prensa, las cámaras y los escándalos. Gobernaba con susurros.
y su hijo, Tomás Gambino, aprendió la lección al pie de la letra. Mientras otros hijos de mafiosos terminaban en prisión o en programas de televisión, Tomás construyó una fortuna en los márgenes de la legalidad. No se convirtió en jefe. Se dice que nunca disparó un arma, pero se movió entre industrias donde el apellido aún imponía respeto: el negocio textil, los sindicatos, la distribución comercial. Durante los años 80 su patrimonio fue estimado en más de $75 millones, pero él jamás pisó la cárcel. La FBI sospechaba que mantenía vivo el músculo financiero de la familia, que operaba como un contable silencioso, con trajes caros y movimientos quirúrgicos, pero no podían probar nada. Una vez, un agente lo resumió así: juega mejor que su padre, tiene las manos limpias, pero el dinero huele igual. Tomás vendió sus empresas en los 90 y se retiró sin escándalos. Nadie sabe con certeza si lo hizo por prudencia, o porque el Imperio Gambino ya no necesitaba pistoleros, sino operadores invisibles. En el nuevo mundo del crimen organizado, él fue el modelo de heredero que no alzaba la voz, ni dispara, pero sigue cobrando. Los hijos de Dutch Schultz, una infancia borrada por el miedo. Dutch Schultz fue uno de los gánsteres más violentos de la era de la prohibición. Su muerte en 1935 no fue solo el final de un imperio, fue el inicio de una pesadilla para su familia. Schultz tenía 2 hijos pequeños al momento de ser asesinado, y con su caída no solo llegaron los titulares, llegaron también las amenazas. En 1940, uno de los niños fue secuestrado brevemente. Los investigadores nunca lo resolvieron del todo, pero muchos lo interpretaron como un mensaje: el padre ya pagó, ahora vamos por lo que queda. La familia, aterrada, desapareció, cambió de nombres, cortó lazos, se esfumó. No hay registros escolares, ni entrevistas, ni rastros claros, solo rumores. Y uno de ellos persiste con más fuerza que todos: que Dutch Schultz enterró una fortuna en efectivo, más de $5 millones, en algún lugar de los Catskills, en Nueva York. Muchos creen que sus hijos conocían la ubicación, o al menos una parte de la historia. Hoy, cazadores de tesoros siguen explorando montañas, mapas antiguos y testimonios orales en busca de ese botín que nunca apareció. Pero los hijos nunca dijeron nada. Tal vez por miedo, tal vez por lealtad, o tal vez porque entendieron desde chicos que el silencio no solo era una forma de sobrevivir, era la única forma. Antoinette Giancana, la hija que culpó al gobierno. Sam Giancana fue más que un mafioso, fue un engranaje clave entre la mafia, la política y la inteligencia. Amigos con Frank Sinatra, vinculado a la CIA, sospechoso de ayudar a financiar campañas presidenciales. Su muerte en 1975 fue tan brutal como simbólica: 7 tiros mientras cocinaba salchichas en su cocina, días antes de testificar ante el Congreso. Su hija Antoinette Giancana creció entre lujos y miedo. Lo adoraba, pero también sabía que su padre vivía rodeado de enemigos invisibles. Y cuando lo asesinaron, nunca creyó que se tratara de un ajuste de cuentas entre mafiosos. Para ella, fue el gobierno, la CIA. Años más tarde escribió un libro titulado Mafia Princess, donde no solo relató su infancia de privilegios e inseguridad, sino que expuso una teoría incómoda: que su padre fue eliminado porque sabía demasiado sobre operaciones encubiertas en Cuba, el asesinato de JFK y los vínculos inconfesables entre el crimen organizado y los servicios de inteligencia. La verdad mató a mi padre, dijo, pero yo no voy a callarme. Antoinette dio entrevistas, publicó más libros y se convirtió en una figura incómoda para todos los que querían enterrar esa historia. Porque hay quienes heredan un imperio y hay quienes heredan una verdad peligrosa. Bill Bonanno, el heredero que escribió el guión de su propia mafia. Algunos herederos niegan su apellido, otros lo esconden, pero Salvatore, Bill Bonanno, hizo algo diferente. Lo aceptó, lo usó y lo convirtió en una franquicia. Era el hijo de Joseph Bonanno, fundador de una de las 5 familias mafiosas de Nueva York.
Y cuando estalló la guerra interna en los años 60, la llamada Banana War, Bill no se escondió. Fue consigliere del clan, intentó mediar entre fracciones y hasta pasó tiempo en prisión por obstrucción. Pero lo más sorprendente ocurrió después. Ya libre, escribió un libro, Bound by Honor, no como una confesión, sino como una defensa. No éramos carniceros, éramos hombres de negocios, dijo al New York Times. Su versión era elegante, casi romántica. Pronto Hollywood tocó a su puerta. Bill se convirtió en consultor de televisión, ayudó a producir una miniserie sobre su familia y dio conferencias sobre ética mafiosa. Murió en 2008 con la lealtad intacta y el guión ya escrito. Hasta el último día insistió, la mafia fue incomprendida. Al final vendió su historia, pero no por traición, sino porque quizás entendió algo que muchos mafiosos no vieron venir, que en el siglo XXI el poder ya no está en las calles, sino en las pantallas. No heredaron solo un apellido, heredaron el eco de vidas que otros vivieron con violencia, poder y finales sin redención. Algunos intentaron huir, otros se aferraron al mito, unos buscaron justicia, otros protagonismo, pero en todos hubo algo en común, la imposibilidad de una vida completamente libre, porque cuando tu origen está escrito en tinta criminal, el pasado no es historia, es una carga inmensa. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Crees que se puede escapar de un legado así? ¿O hay hombres que te marcan para siempre? Suscríbete al canal, activa la campana y no te pierdas nuestros próximos videos. Muchas gracias por ver el video y como siempre, nos vemos pronto con Mucho Más que Historia.